Muy buenos días o buenas tardes, no sé en qué momento verán este video. Después de unas merecidas vacaciones, regresamos a la acción. Para este día tener, vamos a iniciar el tema de la aplicación de las políticas tanto de asignación como incremento salarial. Es importante que comencemos a prepararnos, dado que estamos ya de bajada, prácticamente nos quedan 3 sesiones más de clases y finalizamos. De modo que el video de ahora nos va a preparar para su trabajo final. Como hemos venido viendo y como algunos ya han de haber leído en el material que se ha colgado en la plataforma, para este día, una vez que hemos realizado y finalizado las valoraciones de puesto, hemos llegado a algo como esto. Cada posición tiene su valoración y a partir de su valoración tiene un grado o nivel, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, hemos hecho la construcción de tabuladores que parten de los datos de mercado, como hemos estado viendo, y se construyen a partir de los datos de mercado. En este caso estoy poniendo un tabulador de ejemplo en base a mediana de mercado de los datos salariales de la encuesta del 2010 y con una amplitud de 80 a 120, punto mínimo el 80%, el punto máximo el 120%. Ahí está cada uno de los valores del tabulador para los diferentes grados o niveles de puestos. De manera que ya podemos hacer la asociación de un puesto que tiene un determinado grado con su respectivo rango salarial. Por ejemplo, este gerente de capacitación sale con grado 18 y va de $3.080, pasa por 3.850 en la media, hasta un máximo de 4.620. Bueno, ahora viene la parte final de todo esto. Y es que decíamos, ya cuando tenemos ocupantes reales. Dentro de la clase ustedes veían dos aspectos. Uno, el de la asignación salarial, que es cuando estamos contratando el candidato que va a venir a ocupar este puesto de gerente de capacitación. Ese es un caso. O la asignación a una persona que está siendo promovida, por ejemplo, algún analista que participó en el proceso y va a ser promovido a gerente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, analizar en ese momento cuál es el salario que tiene y ver versus el tabulador qué tan alejado está del punto mínimo, ¿verdad? Si, por ejemplo, si es un analista, posiblemente su salario real andará por unos, ¿qué? $1.500. Entonces dice uno, bueno, si este está siendo promovido a gerente, va a subir a unos $3.000. Entonces, decían las políticas, si es así, pues se le puede asignar el salario mínimo, ¿verdad? Aunque aún así hay algunas organizaciones que tienen una política de incremento máximo, no puede pasar de un incremento del 20% aún en crecimientos y tal. Pero si no fuera así, el salario a asignar sería el mínimo. Pero ¿qué pasaría si este candidato, por ejemplo, viene de afuera y viene de ser gerente de capacitación o de algo otra área de recursos humanos y es el candidato que se selecciona para gerente? Por ejemplo, puede ser que él tenga ya un salario de $2.700 como gerente en otra empresa. Entonces, y dice, bueno, mire, de 2.700 para $3.000, no me voy por unos 500, tal. Entonces, en esos casos uno puede hacer excepciones y no dar el mínimo, sino dar arriba del mínimo. En base a lo que se negocie, puede ser que esta persona acepte $500 más, podría llegar a 3.200, ¿verdad? Se puede dar el caso también excepcional de candidatos que vengan bien preparados, muy bien calificados, y estos pues pueden incluso llegar un poco más. Entonces, a través de eso se estaría ocupando la primera política, que es de asignación salarial. Pero por otro lado está el punto de no menos importante de qué hacer con las personas que están adentro de la organización. Y ese es un problema bastante importante.
¿Por qué? Porque cuando usted, por lo general, como organización no ha tenido un orden de valoraciones de puestos, de tabuladores, y no ha venido asignando salarios en base a esto, hay un gran problema, porque posiblemente, como en este caso, vamos a ver, acá hemos tenido diferentes puestos con sus valoraciones, sus rangos salariales, y aquí están sus salarios reales. Por eso en algún momento, al inicio de la clase les decía, llegará un día en el que necesitaremos no solamente los puestos, sino sus salarios reales. No nos interesan los ocupantes. Obviamente en la vida real sí van a evaluar los ocupantes, ¿verdad? Pero en este caso no, para el trabajo para este ejercicio y para el trabajo que ustedes van a presentar. Por mantener las confidencialidades, son datos sumamente importantes. Entonces, acá tenemos los salarios reales. Entonces, esta es una situación muy parecida a la que nos pasa en una empresa normal. Que luego de haber comenzado a ordenar la casa en temas salariales, vamos a revisar las personas que ocupan ya puestos dentro de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, esta persona dice que es un gerente de compensaciones. Tenemos aquí 3 gerentes de compensaciones, de capacitación y reclutamiento, con diferentes grados, diferentes rangos salariales. Y acá están sus salarios. Uno gana 2.000, 3.500 y el otro 3.000. Un poquito exageradas las diferencias, pero para efectos del ejercicio. Como pueden ver, hay un relajo, ¿verdad? Y nuevamente, no dista de la realidad. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que sucede? Tengo que evaluar cómo están ellos respecto a sus rangos, respecto al deber ser. Este primer puesto tiene 2.000 y me dice que su mínimo debería ser 3.080. Este puesto ni siquiera llega al mínimo, mucho menos a la media. Segundo, está en 3.500. Bueno, pues este puesto, de acuerdo a su rango, está encima del mínimo, está incluso encima del Q1. No llega a la media, pero está bastante bien. Y este otro, $3.000, vimos que tenía un grado diferente, por eso su rango es diferente. $3.000 está encima del mínimo, está encima del Q1, incluso está encima de la media. O sea, este está bastante bien. Y ese análisis vamos a ir haciendo con cada uno de los puestos, cómo están con respecto a su rango salarial. Y ese análisis se le llama el análisis de comparativo. Eso se les colocaba ahí en el material. El análisis de comparativo no es más que una división del salario actual entre la media del tabulador. Entonces, para este caso yo voy a dividir $2.000 entre 3.850 y el resultado por 100, ¿verdad? Obviamente, porque es un ratio. Y el resultado es 51.95%. En el segundo caso que veíamos, el 91%, y en el tercer caso, 101%. ¿Qué significan estos porcentajes? Recordemos que la media del tabulador es mi 100%. ¿Eso qué significa? Es el 100% de salario el cual deberíamos de aspirar a llevar a todos los empleados de la organización por efectos de competitividad. Obviamente sabemos que eso es casi imposible, ¿verdad? Esto tiene un comportamiento de una distribución normal. Algunos o la gran mayoría, ya una vez habiendo administrado bien este tema, la gran mayoría estará en la media, pero habrán unos que estarán abajo porque recién van entrando a la organización y habrán otros que estarán arriba porque ya tienen mucho tiempo en la organización. Pero lo que me dice el comparativo entonces es a qué distancia estoy de ese punto medio. ¿Verdad? A qué distancia está mi salario real de este punto medio. Entonces en este caso, si el punto medio es 3.850, casi $4.000, y yo gano 2.000, pues lo que me está diciendo este ratio es, estoy al 51.95% de este 100%. En este caso, como ya lo habían visto, 3.500 no llega a la media, está a un 91%. Y esto es así porque 3.500 incluso está encima del Q1, que es el 90%, ¿verdad? Entonces 3.000 está levemente por acá, porque por eso dice está un 91%. Y en el otro caso dice, también ya lo habían visto, 3.000 está por encima de la media, que es 2.968, y por esa razón está al 101%. Es el primer caso que está a la derecha.
Los otros dos casos están a la izquierda. El primero está totalmente a la izquierda, incluso está abajo del mínimo. Este estaría por acá. El otro por lo menos está adentro, está en el 91%. A eso se refiere el comparratio. Es una tasa de ubicación de mi salario real con respecto al salario ideal que debería de aspirar. Entonces, una vez que hemos sacado ese comparratio para cada uno de los puestos, voy a poner acá una posición en el tabulador. Recordemos que el tabulador tiene 5 puntos. El mínimo, el Q1, la media, el Q3 y el máximo. Esos son mis 5 puntos. De manera que si un salario está, digamos, levemente en el mínimo, en el valor exacto, o levemente encima del mínimo, estará en el mínimo, hasta no haber llegado al Q1, ¿verdad? En este rango estará en el mínimo. Una vez que haya llegado al Q1, desde 3.465 hasta 3.850, diremos que está en el Q1. ¿Qué pasa si un valor me cae acá abajo? Estará abajo del mínimo. Y si un valor me cae acá arriba, estará encima del máximo. Para eso ocupamos las siguientes simbologías. Acá pueden ver un menos mínimo, eso significa que está abajo del mínimo, porque decíamos que este 51.95 no llega ni siquiera al valor del 80%. Este, como está en un 91%, 3.500, está arriba de este valor. Por esa razón se encuentra en el Q1. Este otro, 3000, está levemente arriba, perdón por esos anuncios, está levemente arriba de la media y se encuentra en el 101%, pero todavía permanece, no llega al valor del Q3. Por esa razón se le coloca el medio. Y así, por ejemplo, en este otro caso interesante que ya llegó el Q3, gana 2200 y su rango es este. Entonces 2200 está arriba de este valor que es el Q3, pero no llega todavía al máximo, por lo tanto se encontrará en el Q3. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí tienen todos con sus comparratios y sus valores de posición en tabulador. Entonces, una vez que yo tengo todo esto identificado y ubicado, voy a hacer una tabulación. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores para 11 puestos. Entonces yo voy a tabular dentro de esos 11, hago mi tablita de tabulación. ¿Qué pongo? Primero las posiciones, comenzando desde abajo del mínimo, el Q1, la media, el Q3, el máximo y encima del máximo. Entonces voy a decir cuántos casos tengo en cada una de esas posiciones. Entonces si se fijan acá, abajo del mínimo tengo 1, 2. Lo coloco. ¿Cuántos casos tengo en el mínimo? Nuevamente, busco acá 1, este que está. Y se lo voy colocando acá. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuántos casos tengo en cada uno de los valores del tabulador? Entonces tengo 2, aquí 1, aquí 5, aquí 2, aquí 1. Y aquí todos los casos me deben de sumar los mismos 11 puestos. ¿Para qué hago esto? Pues para sacar los porcentajes de distribución de esos puestos dentro del tabulador. Es decir, ¿cuántos puestos tengo abajo del mínimo? 2 puestos. Y esto equivale a un 18% de la totalidad de los puestos. ¿Cómo se obtiene? Pues usted ya sabe, dividiendo este 2 entre el total de 11 puestos, ahí me da el 18%. El mayor porcentaje lo tengo acá, donde tengo 5 puestos en el Q1. Y eso equivale a un 45% de la muestra. Entonces tengo un 18% abajo del mínimo, un 9% en el mínimo, un 45% en el Q1, un 18% en la media y un 9% en el Q3. Todo esto me debe sumar el 100% también. Debe hacer este chequeo para saber que está siendo bien tabulado. ¿Qué hago después con esto? Creo que hace 2 clases yo les hablaba de
los estadísticos salariales. Y lo que yo voy buscando acá es este análisis de distribución salarial. ¿Por qué se le llama un análisis de distribución salarial? Porque me distribuye a todos los puestos en los distintos puntos del rango salarial, que es importante para un diagnóstico, ¿no? Yo lo tabulo en un gráfico. Aquí están los distintos puntos del tabulador y yo voy a tabular con esa tabla, perdón, yo voy a graficar con esa tabla tabulada, voy a graficar cómo está mi situación. Entonces aquello que ponía allá, yo ahora lo traslado a esta gráfica. Que me dice, tengo el 18% abajo del mínimo, el 9% en el mínimo, en el Q1 veíamos que teníamos la mayor cantidad de puestos, el 45%. Luego en la media, que es donde debería yo de tener a toda la gente, hasta el 18%. Y luego viene un 9% del personal en el Q3. No tengo a nadie en el máximo y tampoco a nadie por encima del máximo. Puede suceder que en algunas empresas incluso salga personal acá. Puede pasar, ¿verdad? Porque nuevamente, si no se tenían parámetros salariales, pues la gente puede asignar salarios sin saberlo. Causando incluso inequidad, porque un puesto puede, dentro del mismo puesto, una persona puede estar por acá y otra persona puede estar por acá y otra persona puede estar por acá. ¿Para qué nos sirve todo esto? Pues para tener la foto de nuestra empresa. Aquí estamos haciendo el ejercicio con 11 puestos, pero usted imagínese en una empresa de 100 personas. ¿Qué significa eso? Que de esas 100 personas, 18 las tiene usted abajo del mínimo, es decir, ni siquiera en lo mínimo que les debería estar pagando. 9 personas las tiene en lo mínimo. Aquí hablamos que era en el Q1, decíamos un 45%, entonces 45 personas están en el Q1, tan solo 18 personas están en la media, donde debería estar la mayor parte de la gente, y un 9% está acá en el Q3. Esta curva idealmente debería de tener la distribución en una campana Gauss, es decir, tener menos aquí, ir creciendo acá, y la mayor parte debería estar acá, y luego volver a bajar de esta forma. Es decir, casi como está acá, solo que en lugar de estar acá en el Q1, la mayoría de gente debería estar acá, ¿verdad? Y en buena teoría, no debería tener tanta gente acá. Esto debería ser mínimo, debería estar como por acá. Y debería ir creciendo paulatinamente. Así. Esa sería la distribución ideal. Entonces, ¿en qué consiste o para qué me sirve este análisis? Pues bueno, porque yo ahora sé cuál es la situación real de la gente. En buena teoría yo he hecho estas tabuladores para que la gente pueda ubicarse competitivamente dentro de ellos. Equitativa y competitivamente dentro de estos tabuladores. Pero como vemos, la realidad, y posiblemente así les va a salir a ustedes también, es que la gente está en distintos puntos, ¿verdad? ¿Y de qué se trata todo esto? Pues de tratar de arreglar esta situación. Y para ello vienen las segundas políticas que hemos visto, que son las políticas de incrementos. Por esto estos ejercicios se llaman ejercicios de incrementos salariales, pero basados en un diagnóstico salarial. Entonces, en este primer caso, un primer escenario, digamos, vamos a hablar de tres escenarios, tres tipos de incremento. El primer incremento es un incremento en base a inflación. Algunas empresas dicen, ocupemos la inflación. En El Salvador, por lo general, la entidad que me da el dato de inflación es el BCR, Banco Central de Reserva. En los últimos años yo no he visto que la inflación pase el 1% acá en el país. Una gran falacia, entre comillas, pero eso es lo que dice la entidad. Entonces, ¿qué me implica esto? Si yo aplicara la inflación, ¿cómo mejoraría esta situación? Pues bueno, yo me voy acá, en la columna AC, a un salario incrementado. ¿Eso qué significa? A los 2.000 yo le incremento el 1% y me da 2.019. A los 3.500 le incremento el 1% y me da 3.533 y así sucesivamente. Todos estos son salarios
incrementados en un 1%. Aquí está el monto de incremento, montos que si se los presento a un empleado posible que me mande ahí donde ustedes saben, porque estos tipos de incrementos sirven más para cambiar de rango de renta que para vivir, ¿verdad? Esos incrementos de la inflación, y el incremento total que se ha hecho es del 1%. Entonces, una vez que tengo el salario incrementado, vuelvo a hacer mi análisis de comparativo para ver cómo cambió esta situación. Porque yo lo que voy buscando con una estrategia de incremento salarial es cambiar la ubicación de los salarios. Es decir, cambiar esta situación que tenemos acá. Entonces, al aplicar los incrementos, yo vuelvo a calcular la compra ratio, vuelvo a calcular la posición en tabulador. Aquí tengo el nuevo cálculo, ¿verdad? Con los nuevos salarios. Ahora agarro el salario incrementado entre la media del tabulador y así voy, ¿verdad? Si se fijan anteriormente, este era el 51.95, hoy con mi jugoso incremento pasé al 52%. Antes yo tenía aquí un 91%, con mi jugoso incremento pasé al 92%. No está cambiando mucho la situación, ¿verdad? Al ver acá el resumen nuevamente, me queda, antes yo tenía 2 puestos abajo del mínimo, un puesto en el mínimo, 5 puestos en el Q1, y ahora veo que la situación no cambia. Y es evidente, porque si solo le estoy incrementando el 1% a la gente, sus salarios no se modifican drásticamente. Vuelvo a graficar y lo que voy a obtener es una gráfica muy similar a la que tenía. Un 18% abajo del mínimo, un 9% en el mínimo, un 45% en el Q1, un 18% en la media y un 9% en el Q3. En resumen, no cambié nada, ¿verdad? Más que posiblemente los descuentos de las personas en el seguro, digo en la renta. Entonces, ¿esto qué concluye? Pues que para poder arreglar salarios, incrementos, salarios que están fuera de sus tabuladores, un incremento de la inflación posiblemente no me ayude. Entonces voy a un segundo escenario. Este escenario se llama hacer incrementos orientados a regular puestos dentro de parámetros del tabulador. ¿Esto qué implica? Pues que si yo estoy viendo esta gráfica y si tengo la posibilidad y el presupuesto, yo tendría que orientar mis incrementos a, número 1, sacar a esta gente, por ejemplo, de acá del hoyo, porque estos ni siquiera están llegando a su mínimo en el cual yo debería pagar justamente. Luego, mover a la gente que esté en el mínimo, si me lo permite, y paulatinamente ir moviendo a la gente hacia la media. ¿Qué sería lo ideal si yo tuviera toda la plata del mundo? Mover a la mayor parte de gente, pasar esta gente del Q1 a la media y que esta barra se me fuera para arriba. Y eliminar esta barra que tengo acá. En este caso, por ejemplo, yo identifico todas estas posiciones. Las que están abajo del Q1, las que están abajo del mínimo, las voy señalando. Las que están en el mínimo, las voy señalando. Y así sucesivamente voy haciendo identificación de algunos puestos claves, ¿verdad? ¿Y qué hago? Pues esta persona, por ejemplo, tiene 2000, está en 51%, la llevo a otro punto. ¿A cuál sería ese? Pues en este caso, por lo menos al mínimo, ¿verdad? Pero eso la llevo aquí en el salario incrementado a 3080. Pero mire, es un gran incremento, ¿verdad? Casi que del ¿qué? 30%. Pues sí, perdón, del 50% de su salario. Pues sí, ¿verdad? Son $1080 que se le están incrementando, pero es que, digamos, si esta fuera una situación real, imagínense, ¿qué harían ustedes si fueran este gerente de compensaciones?
y además que está con una valoración de 18 grados. Pues por lo menos llevarlo a 3080, si su par está en 3500, imagínense. E incluso otro puesto que está con una menor valoración gana $1000 más que él. Entonces se le lleva al mínimo. Luego a este otro salario, veamos, este está, dice, en el mínimo, gana $1000. Está ubicado acá. Y se le podría llevar o al Q1 o a la media. En este caso, si gana $1000 y se le lleva al Q1, serían solo $26, no sale nada. Llevándole a la media, ya se le incrementan $140, ya es un incremento arriba del 10%, y llevémosle a la media. Y así sucesivamente se van arreglando distintos puestos, ¿verdad? Y en base a eso se vuelve a calcular la penetración en tabulador. Ahora sí cambia, vuelve a cambiar la posición en tabulador y volvemos a tabular. 11 puestos, 100%, y ahora volvemos a calcular la gráfica. Y en este caso, verán, ahora sí hay un cambio. Un cambio muy significativo. Ahora me quité los puestos que tenía abajo del mínimo. Tengo el 9% de puestos en el mínimo. Tengo un 27% en el Q1, un 55% en la media y un 9% en el Q3. Esta es una gráfica ya regulada. Así, más o menos, tendría que comportarse una gráfica ideal. Entonces, ahora, claro, nuevamente, pongamos esto en una empresa de 100 personas, pongamos esto en una empresa de 1000 personas, se requiere mucha plata para hacerlo, ¿verdad? Hay un cuarto escenario de incrementos, que es un incremento en base a desempeño. Esta es otra práctica también muy usual en el mercado. Para esto, pues, hay ventajas y desventajas. La ventaja es que se utiliza un criterio bastante bueno, que es el desempeño, pero para ello hay que crear una tabla. Entonces, yo, por ejemplo, tengo que tener rangos de desempeño y rangos de incremento, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, desempeños abajo del 70% le voy a dar la inflación, el 1%. Desempeños entre el 71 y el 80, la inflación más el 1%, 2%. Y así sucesivamente. Premio al que tiene mejor desempeño. Arriba de 100, le voy a dar la inflación más el 4. Eso es un 5%. Entonces, ¿qué más me demanda esto? Que además de los datos que ya tengo, el salario real, el comparratio y todo, debo de contar con las notas de desempeño. Si usted va a ocupar esto, debe contar con las notas de desempeño. Y en base a las notas de desempeño, usted va colocando los distintos incrementos, en base a la tabla que vimos abajo. Y el salario incrementado, pues, ya sería el resultado de aplicar este porcentaje de incremento, que va a ser variable con respecto a cómo varía el desempeño, como habíamos hablado. Por ejemplo, que hay un desempeño de 100%, tiene 5% de incremento. Desempeño del 115%, tiene el 6% de incremento, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Otra vez, ventajas y desventajas, porque acá está premiando mérito, pero por otro lado, al hacer el análisis de comparratio, nos vamos a dar cuenta de otra cosa. El análisis de comparratio, como nunca tomamos en cuenta, acá en este caso, la posición en tabulador original, solo el desempeño. Entonces lo que nos da de comparratio va a ser, pues, esto, ¿verdad? ¿Cómo cambia esto? Ya usted sabe el camino, tabulamos y luego graficamos. Entonces, de la gráfica original, el 18, el 9, el 45, veamos cómo cambia esto. Aquí tenemos, se quedó el mismo 18 en el mínimo, se quedó el mismo 9
digo, el mismo 18 abajo del mínimo, el mismo 9 en el mínimo, un 36, de un 45 bajamos a un 36 en la Q1 y de un 18 en la media subimos a un 27 acá. Entonces en este caso la posición en tabulador no cambió mucho. Por eso decía, el incremento por desempeño tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Cada uno de los escenarios, como se han dado cuenta, son diferentes, mueven de diferente forma la situación salarial. ¿Qué es lo ideal? Pues ni uno ni otro. Lo ideal es una mezcla, ¿verdad? Y ahí es donde los gestores estratégicos de salarios, de compensaciones, tienen que analizar los casos, ¿verdad? Y proponer las estrategias que mejor se ajusten a su presupuesto, por un lado. Otra cosa importante es que estas situaciones en una empresa real no se arreglan de la noche a la mañana. Esto no se va a arreglar en un año de incrementos. Las estrategias salariales puede ser que se planteen para 3, 4 años, porque muchas veces en las empresas habrán situaciones como estas, donde y situaciones como estas aplicadas a plantillas de 200, 500 empleados, donde no hay plata suficiente para llevar a toda la gente de una sola vez a, a su punto ideal, ¿verdad? Así es que esta es la aplicación, el ejercicio de incrementos. Esta es una de las primeras cosas que vamos a ir haciendo ya con sus trabajos, ¿verdad? Recuerden que se les ha solicitado 20 puestos. Ustedes han venido trabajando sobre 6 puestos más o menos, ¿verdad? Hasta ahora. A partir de ahora tendrían que trabajar sobre 20 puestos. Y sobre ellos tener sus valoraciones, sus rangos que ustedes ya lo construyeron, su comparratio y hacer estos análisis, ¿verdad? Para el trabajo final, ¿qué se les pedirá? Que a partir del diagnóstico inicial que ustedes hacen, que es este, ¿verdad?, de la situación salarial de sus empresas, ustedes propongan al menos 2 escenarios de estrategia de incremento salarial para arreglar lo que ustedes han encontrado, ¿verdad? Eso es lo que se solicitará para el trabajo final que se presentará el 2 de mayo. Nos veremos en las consultas este próximo sábado. Que tengan buen día.